Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a empezar con el webinar de hoy, que está dedicado a las máquinas láser, a la solución láser que propone Gravotech. En este caso es una solución completa donde permite a los usuarios elegir la tecnología que precisa para sus aplicaciones de marcaje entre 4 tecnologías disponibles. También luego se puede elegir la estación de trabajo. Se eligen los accesorios o las opciones disponibles y se elige el software. Y de esa manera el cliente puede personalizar completamente su solución de marcaje láser. El webinar tiene 1 hora de duración y será grabado, así que luego al final del webinar recibiréis probablemente en los próximos días un email con la grabación. Los micros están apagados, pero podéis plantear cualquier pregunta que tengáis en el chat. Y las contestaremos probablemente pues al final de la presentación. Dejaremos unos minutos para resolver cualquier duda que haya surgido y cualquier pregunta que tengáis. Si te parece, Jaime, empezamos. Bueno, mi nombre es Ana Martínez, yo soy la directora de Gravotech en España y Portugal y quien va a realizar la presentación es Jaime Sánchez, que es el responsable de productos industriales de Gravotech en España y Portugal también. La agenda. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero vamos a ver una pequeñita introducción al marcaje láser, conocer la serie Laser Energy de Gravotech y sus características técnicas, qué materiales pueden marcar, que se pueden marcar con cada tecnología y cuáles son las capacidades de trabajo de cada una de ellas, las opciones y los accesorios disponibles. Veremos uno de los accesorios más importantes, que es la estación de marcaje LW2 Touch, que es nueva, es un lanzamiento nuevo de Gravotech, con unas funcionalidades muy interesantes que os queremos presentar. Hablaremos también un poco de los software disponibles, Laser Trace y Laser Steel, y luego realizaremos unos ejemplos prácticos para que veáis cómo funciona la máquina. Y finalmente, pues una ronda de dudas y preguntas. Así que ya sin más, Jaime, puedes comenzar. Gracias, Ana. Buenos días a todo el mundo. Empezamos por lo básico. ¿Qué es un grabado láser? Pues es una potencia que acumulamos, que generamos en un solo punto y que permite calentar una superficie. Según las superficies, según el tipo de láser, tenemos un resultado. Es un grabado permanente, indeleble, resistente al tiempo. Tenemos 2 tipos de configuraciones. Lo que llamamos láser de tipo mesa o gantry, que es una pequeña focal que se desplaza sobre 2 ejes X, Y y que utiliza principalmente el sector del grabado profesional. Son láseres que tienen como ventaja de tener una área de marcaje importante. Después tenemos los láseres galvanométricos, que son láseres que están equipados de focales más grandes y que están fijas sobre un soporte. Son láseres extremadamente rápidos. Vamos a ver las 4 tecnologías. Tecnología fibra, tecnología híbrido, tecnología verde, tecnología CO2. Cada tecnología tiene aplicaciones diferentes. Por desgracia, no hay un láser que lo marque todo. Hay láseres que están más hechos para metales, más para plásticos o más para otro tipo de materiales. Es lo que vamos a ver en esta presentación. En esta presentación vamos a ver los láseres galvanométricos, que son los que se utilizan principalmente en la industria. También, en estos últimos años, clientes del sector grabador profesional han comprado estos láseres porque son muy rápidos. Tienen un área de marcaje más limitado que las máquinas gantry o de tipo mesa, pero son muy rápidos. Aquí vemos las diferentes características. Vamos a centrar la presentación sobre todo sobre las aplicaciones, por lo tanto paso rápidamente sobre las características técnicas, pero lo que diferencia principalmente las diferentes tecnologías, la longitud de onda, que hace que sean
más apropiada para un tipo de material o para otro, y el tamaño del spot, que es más o menos el tamaño del trazo. Si, por ejemplo, utilizamos el ejemplo de un cuadro que pintamos, el trazo del CO2 es la brocha y el trazo del láser verde es el pincel. Aquí vemos una tabla muy interesante. Es una tabla que nos indica qué tipo de láser tenemos que utilizar para qué tipo de materiales. Las casillas que tienen 3 puntos es el láser ideal. La que tiene 2 puntos es un láser que se puede utilizar para este tipo de materiales. El láser 1 no es muy aconsejado, pero podemos tener algún resultado. Y las casillas que están vacías significa que este láser no es adecuado para este tipo de materiales. La tabla está, a mi gusto, mal hecha. Tendríamos que haber empezado por los metales. En los metales, el láser más adecuado son el híbrido y el fibra. También podemos utilizar el láser verde. En los plásticos, los láseres más adecuados es el híbrido y el láser verde. También podemos utilizar el fibra y el CO2, pero los más adecuados es el híbrido y el verde. Y los demás materiales, principalmente lo que vamos a utilizar es el CO2. Estamos hablando de materiales que no son metálicos ni plástico, por lo tanto, materiales como la madera, el cristal, la piel, el cuero o, por ejemplo, los comestibles. Hay una demanda muy reciente, pero muy importante, por ejemplo, para marcar frutas y verduras dentro de una economía que desecha el uso del plástico. Bueno, el acabado láser resulta principalmente de la longitud de onda y del material que estamos utilizando. Después, el láser lo podemos parametrar en cuanto a la frecuencia, la velocidad y la potencia, de tal manera que un mismo láser con un mismo material podemos tener diferentes acabados, diferentes contrastes, diferentes resultados. Aquí vemos diferentes tipos de resultados que podemos tener en el marcaje. El primero, el marcaje por contraste. Es decir, que el marcaje es superficial y el contraste lo obtenemos de la diferencia de color entre la parte que está marcada y la parte que no está marcada. El recocido es un marcaje donde lo que vamos a actuar es con mucha potencia. Y ahí lo que vamos a obtener es una especie de requemado que va a hacer una especie de sobrerelieve. En el tercer caso es la retirada de material, típicamente el aluminio anodizado. Lo que vamos a hacer es decapar la primera capa para obtener el contraste de la segunda capa. También lo obtenemos en los materiales plásticos bicapa, donde con el CO2 cortamos la primera capa y obtenemos el resultado de la segunda capa. El cuarto caso, la coloración blanqueado, lo que vamos a obtener es un doble efecto, un poco de profundidad y además vamos a cambiar el color de la superficie marcada. Es el típico marcaje del fibra. Finalmente tenemos el grabado. En el grabado lo que vamos a obtener es un resultado en bajo relieve porque hemos retirado parte del material, pero no tenemos contraste. Es, por ejemplo, el resultado que tenemos con el CO2 en el plástico. Lo vamos a ir viendo en ejemplos bien prácticos. Esta diapositiva es lo que he indicado en la anterior, pero con más detalle. Como vais a recibir un link para descargar la presentación, ahí lo tenéis más detalladamente, es lo que acabo de explicar. Aquí tenemos el marcaje fibra. El láser fibra es un láser metalúrgico, industrial, indicado especialmente para materiales tipo metal. Vamos a ver un vídeo. Aquí vemos que actuamos con mucha potencia y que el trazo es bastante espeso. Es un marcaje pues, para metales.
Aquí vemos algunos ejemplos de marcaje con láser fibra. Arriba a la derecha tenemos una pieza de fundición de aluminio en este caso, y lo que hacemos es en un primer tiempo una especie de barrido, perdón, una especie de barrido donde vamos a marcar. Eso nos permite eliminar este brillo que tiene la superficie inicialmente y que quede más contrastado el marcaje. Perdón. En el segundo caso tenemos una pieza mecanizada en la cual hemos marcado con bastante profundidad. En el tercer caso es una pieza de latón. Y en el último caso es una pieza de aluminio anodizado. Como el marcaje por fibra tiene una cierta profundidad, lo que hacemos es quitar parte del anodizado. Insisto, es un láser metalúrgico, un láser industrial para la industria del metal. Para la industria del plástico tenemos el láser híbrido. Como he indicado antes, no hay un láser que lo marque todo, pero quizás de las 4 opciones, el láser híbrido es el más versátil. Puede marcar todo tipo de metales, todo tipo de plásticos que no sean transparentes. Lo que vamos a ver es sobre todo un marcaje más superficial que el fibra, pero con un trazo más fino, lo que nos permite un mejor resultado en materiales plásticos, como es el caso de este vídeo. Aquí tenemos varios ejemplos de marcajes hechos con el láser híbrido. En la parte superior tenemos plásticos de automoción. En la parte inferior a la izquierda tenemos una pieza metálica donde lo que vamos a hacer es limpiar la superficie y tener un resultado por ese limpiado. Y en el último caso tenemos una pieza metálica de acero inoxidable o de acero rápido. Y como veis, tenemos un marcaje muy fino y muy negro. En este caso es una pieza de pequeño tamaño y la datamatriz tendrá ahí unos 4 o 5 milímetros. El marcaje láser verde, también conocido como láser green, es el láser más adecuado, por una parte, para lo que es el micromarcaje. Cuando tenemos que marcar muy pequeño, es el láser más adecuado porque es el que tiene el trazo más fino. Si recordamos el ejemplo del cuadro que pintamos, con el fibra pintamos el fondo con una brocha y con el láser verde pintamos los detalles. También es un láser que decimos que marca en frío. Por lo tanto, es un láser adecuado para materiales muy sensibles. Lo utilizamos preferiblemente para la industria de la electrónica, donde actuamos, donde los componentes son muy sensibles. Aquí vemos la calidad del marcaje y sobre todo el trazo fino de este marcaje. Si pasamos a ejemplos de marcaje, pues tenemos el de una placa electrónica, en este caso en la parte de la placa, pero también marcamos esta parte que son los componentes. Un ejemplo de una pieza de plástico. Este es un ejemplo de conectores eléctricos, es también un láser muy utilizado en la industria, en cuadros eléctricos y en la industria eléctrica. Y aquí vemos un ejemplo de micromarcaje. Hemos puesto aquí una regla para que veáis lo pequeño que es este marcaje y con qué calidad lo marcamos. Finalmente, el láser CO2 para marcaje principalmente de materiales que no son ni plásticos ni metales. En este caso, este vídeo es el marcaje de la madera, pero utilizamos también este tipo de tecnología para el marcaje del cuero, por ejemplo, o del cristal. Otros ejemplos de láser CO2, plásticos transparentes, plásticos donde vamos a profundizar pero no vamos a darle un contraste, y muy interesante, y es una demanda que sube mucho en la industria del plástico. Este láser lo utilizamos para cortar el bebedero. No sé si veis en pantalla el desplazamiento del ratón, pero lo que estoy señalando
es el bebedero que con el láser cortamos. Los láseres, nuestros láseres tienen una amplia gama de accesorios. Unos accesorios están dedicados a los láseres que están integrados, que están en línea de fabricación. Otros están más adecuados para los puestos de trabajo. Los que vamos a ver ahora son los que son los más adecuados para la línea de integración. El autofocus es un ajuste automático en función de la altura de la pieza. Está indicado para las líneas donde la pieza que se presenta al láser tiene alturas diferentes o tiene una tolerancia importante en cuanto a su altura. El ajuste es inmediato y no necesita ningún desplazamiento mecánico. Por otra parte tenemos el Vision Manager. En el Vision Manager lo que vamos a utilizar es una cámara inteligente que va a comprobar el marcaje. Por ejemplo, marcamos un data matrix o un código QR y lo que va a hacer la cámara es verificar que lo que hemos marcado es legible. De la misma manera que recibimos la trama que tenemos que codificar del PLC, la cámara lo que va a devolver esa lectura al PLC y el PLC va a poder comprobar que lo que tenemos que marcar y lo que tenemos que leer es exactamente lo mismo. Muy utilizado en la industria del automóvil. El marcaje 3D es un marcaje que permite varias cosas. Por una parte, que podamos marcar en una pieza en varias alturas diferentes. La adaptación es instantánea y la calidad es idéntica. De la misma manera podemos marcar en una pendiente, con una pendiente máxima de 45 grados. Es lo que vemos de ejemplo en la foto. También vamos a poder marcar una pieza cilíndrica dentro de un ángulo de 45 grados. Igual, la adaptación es instantánea y la calidad es idéntica en los extremos de los marcajes. Y, por supuesto, sin desplazamiento mecánico del láser, de ahí que sea instantáneo el ajuste. Después tenemos el marcaje dinámico, también conocido como marcaje a la volea o el término inglés on the fly. Es un marcaje donde la pieza no está quieta, está en movimiento. Es una opción muy indicada o muy deseada por los integradores porque facilita mucho la integración. La pieza se mueve durante el marcaje y no tenemos ese stop and go de la pieza, de que tenemos que parar la pieza, lanzar el marcaje y volver a mover la pieza. Muy indicado para ciertas integraciones, por su facilidad de uso. Tenemos después accesorios que son más indicados para puestos de trabajo. Lo vamos a ver en los ejemplos prácticos que vemos después. Sobre todo el primer caso, el eje motorizado o más simplemente una columna motorizada, donde esa columna el láser se va a mover dentro de esa columna en función de la altura de la pieza. El láser tiene una distancia focal que es fija y según que marquemos una pieza pequeña o una pieza grande, se tiene que ajustar. Lo hemos visto anteriormente con el autofocus, puede ser un ajuste por lentilla y en este caso es un ajuste mecánico. También tenemos las focales, diferentes focales. Esas diferentes focales nos van a permitir tener diferentes áreas de marcaje y diferente potencia del marcaje. Cuanto más grande es la focal, más grande es el área de marcaje, más difuminado es la potencia del marcaje. Al contrario, una focal pequeña tiene un área de marcaje pequeño, pero focalizamos mejor la potencia del láser. Todo en función de la necesidad que tenga nuestro cliente. Podemos equipar el láser de focal grande o de focal pequeña y tenemos focales intermedias. Finalmente tenemos el dispositivo rotativo. Este dispositivo nos permite marcar una pieza de manera cilíndrica y dentro de los 360 grados de la pieza. Simplemente el dispositivo rotativo está sincronizado con el marcaje del láser y va rotando la pieza a medida que vamos marcando.
Todos nuestros láseres pueden utilizar extractores de humo. Es un accesorio recomendado cuando marcamos plásticos o madera, porque generamos principalmente humos. No lo recomendamos particularmente cuando marcamos metales. No obstante, en empresas, principalmente las empresas de gran tamaño, porque tienen una política de protección laboral por exceso, sí o sí instalan un extractor de humo y de partículas en todos los casos, aunque no tengamos mucha generación de humo y partículas. Después tenemos el embudo de protección. El embudo de protección es como una clase 1, es una clase 1, perdón. En vez de tener un puesto de trabajo que envuelve el marcador láser, lo que tenemos es un embudo que envuelve la zona de marcaje. Está considerado como una clase 1. Es un accesorio muy utilizado en las integraciones, porque algo que es complicado en las integraciones es envolver el puesto de trabajo con un cerramiento que proteja, que tenga la clase 1. En este caso solo tenemos que añadir este embudo. También lo utilizamos en puestos de trabajo donde el láser está en una mesa columna, pero no está en clase 1, no está en clase 4. Por ejemplo, en empresas donde tienen que marcar piezas de gran volumen. Lo hemos vendido, por ejemplo, en la industria aeronáutica. Finalmente, el diodo de enfoque permite, a través de un segundo diodo que combina con el diodo de láser, que por la combinación de ambos diodos sepamos ajustar la distancia focal. Es un ajuste cuando no tenemos, por ejemplo, la columna motorizada, que tenemos una columna manual de tipo manivela, y la manera de enfocar es combinando esos dos diodos. Personalmente prefiero otros modos de enfocar la distancia focal, como puede ser el autofocus o la motorización del eje Z. Pero bueno, es un accesorio relativamente barato y se puede utilizar también para ajustar la distancia focal. Bueno, vamos a ver una estación de trabajo. Tenemos una gama amplia de estaciones de trabajo y la vemos luego, pero esta es la estación de trabajo que más vendemos. Es la más estándar y a pesar de ser un producto estándar, es un producto completo. Está equipado de una puerta automática, de un eje Z motorizado, para entendernos, de una columna motorizada, y se pilota desde una pantalla táctil. La podemos utilizar tanto para puestos de trabajo de marcado unitario, para puestos de trabajo de series más largas, pero también lo podemos utilizar en una integración, cosa que interesa mucho a los integradores. Ahora vamos a ver las tres opciones. Para producciones unitarias, es un puesto de trabajo muy flexible que permite tener una puerta automática y una columna motorizada. No entro mucho en detalles porque justamente en los ejemplos prácticos voy a intentar marcar 4 piezas muy diferentes en los materiales, diferentes en los volúmenes y diferentes en las alturas. Y lo voy a utilizar como si fuera un operario. Ahí vamos a ver un poco la utilidad de este puesto de trabajo para producciones unitarias. Tengo aquí un pequeño vídeo, lo comento antes porque el vídeo va rápido y no me da tiempo. Lo que vamos a ver es el marcaje de una pieza en forma de escuadra, donde vamos a marcar en dos sitios diferentes. Para ello vamos a utilizar un plato rotativo que va a rotar la pieza de un marcaje a otro y vamos a ver también el desplazamiento del eje Z. Tenemos una vista rápida de lo que es en la pantalla del ordenador. Lanzamos la puerta desde la pantalla táctil, lanzamos el marcaje, marcamos una primera zona, se ajusta el eje Z y
gira el plato rotativo, gira la pieza para hacer el segundo marcaje. Volvemos a abrir la puerta desde la pantalla táctil. No entro más en detalle porque lo vais a ver después en los ejemplos prácticos si todo me sale bien. Aquí tenemos producciones de lote. La Workstation LW2 lo que permite, además de tener una puerta automática, es que esa puerta se abra automáticamente después de un marcaje. También podemos fusionar datos o recibir datos de un ordenador externo. Eso hace que, por ejemplo, para series más largas, donde tenemos el marcaje cambiante, como puede ser el número de serie, como puede ser la referencia, la orden de fabricación, todos esos datos pueden ser automatizados de tal manera que el operario haga lo mínimo y sea lo máximo productivo. En el vídeo vamos a ver un ejemplo donde utilizamos un alimentador automático de placas para marcar una cantidad de placas importante y de manera automática. Lanzo el vídeo y empiezo a comentar. Aquí vemos un alimentador automático de placas dentro de la Workstation. Alimentamos una cantidad de placas. Vemos cómo se desplaza la placa. Ahí no la marca porque está la puerta abierta. Ahora sí hacemos un marcaje con la puerta cerrada. Y una vez acabado, el sistema desemboca sobre una columna, sobre una chimenea de placas finalizadas. Es un sistema automático. Es un sistema automático para el vídeo. Es un sistema automático donde, por una parte, tenemos las placas sin marcar, un camino de desplazamiento, la zona de marcaje y una chimenea para donde desembocan las placas marcadas. Obviamente, es un sistema automático porque llegamos a fusionar los datos. Cada placa es diferente y para que el operario no tenga que introducir los datos, o fusionamos una base de datos, generalmente utilizamos una base de datos en Excel, o el ordenador externo envía la trama que tenemos que marcar en cada uno de los campos de la placa. Una vez finalizado, este sistema puede volver a ser un sistema de marcaje de producción unitaria. Simplemente añadimos una segunda mesa por encima del alimentador automático de placas y podemos marcar unitariamente las placas. Es lo que llamamos un ejemplo de producción de lote o también un ejemplo de producción semiautomático. Esta Workstation también la podemos utilizar para integraciones. ¿Por qué? Porque de manera remota podemos manejar la Workstation. Todo lo que un operario puede hacer desde la pantalla táctil lo podemos hacer de una manera remota. Eso interesa mucho a las empresas de integración de máquinas, empresas que confeccionan líneas de fabricación o empresas acostumbradas a trabajar en cadena. ¿Por qué? Porque el principal problema que tienen los integradores es confeccionar un cerramiento alrededor de la zona de marcaje que es específico, lento y costoso. Aquí lo que vamos a utilizar es un producto totalmente estándar para una integración, simplemente la pilotamos de manera remota. En el vídeo vemos el ejemplo de un robot que coge una pieza, la desplaza hasta la Workstation, la coloca, de manera remota cerramos la puerta, de manera remota lanzamos el marcaje, abrimos la puerta y de nuevo el robot retira la pieza. Para las empresas de integración, esta solución es una solución idónea porque les simplifica mucho esta integración. Para ello, el láser tiene lo vemos posteriormente,
tiene unos modos de comunicación muy completos y muy avanzados. El láser puede funcionar con dos programas diferentes, según el tipo de cliente que nos compra el láser. Puede ser el software Laser Trace, que como indica el nombre, es un software enfocado a la trazabilidad industrial, donde lo que nos preocupa es la comunicación con el PLC o la comunicación con la línea de producción, con la comunicación con el ordenador externo. También es un tipo de software que permite trabajar de manera automática en muchos aspectos, por ejemplo, los números de lotes, las fechas, los turnos, los equipos y el número de serie. Para clientes de tipo grabadores profesional o para empresas que pueden estar, por ejemplo, en la industria del lujo, utilizamos el láser steel. Es un láser más enfocado hacia la fotografía, los logotipos y el diseño. Vamos a entrar en detalle. Laser Trace, software orientado hacia la trazabilidad, donde lo que nos importa es la rapidez de comunicación y la rapidez de marcaje. Puede comunicar con un PLC por el TCP, por la RS232, por el Profinet, por el puerto por el Ethernet IP y puede utilizar integraciones de señales porque tiene un conector de entrada-salida muy completo donde podemos tener el inicio del marcaje, el estado del láser, las seguridades donde están conectadas las emergencias, los interlocks y demás. A nivel de dibujo, lo que marcamos son logotipos en formato de XF y PLT. El Laser Steel, software orientado al diseño, sobre todo orientado a lo que es el marcaje de la fotografía en todos sus formatos. JPG, DXF, PNP, BMP. También es un láser que puede comunicar con otros software como el CorelDRAW o el Illustrator. Es sobre todo es un software hecho para profesionales del grabado. No obstante, en estos últimos años tenemos una demanda muy creciente de empresas en el sector, por ejemplo, de la perfumería, del lujo, donde lo que pretenden es personalizar el producto en los puntos de venta. Hay una variante del Laser Steel, que es el ABC, que es un Laser Steel simplificado para que el operario del punto de venta pueda manejarlo sin mucha complejidad. Si nos resumimos, tenemos diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones. El fibra para el metal, el híbrido para el plástico, el verde para el micromarcaje, el CO2 para el corte o para el marcaje de madera, de pieles, que podemos combinar con diferentes puestos de trabajo. Hemos visto el LW2, el primero que tenemos en la lista. Tenemos después un LW3 de formato mucho más grandes que utiliza la industria del automóvil o la industria aeronáutica y tenemos la posibilidad de customizar un puesto de trabajo. Customizar es simplemente hacer un puesto de trabajo diferenciado a la demanda del cliente, con las necesidades del cliente. Le pedimos al cliente que nos haga un cuaderno de carga donde nos define bien las necesidades que tiene y hacemos un puesto de trabajo a la medida. También es una demanda que nos proviene de nuestros clientes integradores. A todo esto da igual que sea un fibra, un híbrido, un verde o un CO2, podemos añadirle cualquiera de las opciones que hemos visto anteriormente. Esas opciones lo que hace es potenciar o ampliar las posibilidades de los láseres. Ya lo hemos visto, autofocus, marcaje 3D, marcaje rotativo, Vision Manager, utilización de la cámara inteligente. Todas esas opciones que hacen que un láser no sea el estándar, pero que sea evolutivo. Y finalmente podemos asociarle el láser más adecuado. Industria, el Laser Trace, enfocado a la trazabilidad.
Grabado profesional, láser steel, enfocado al diseño, a la fotografía, al logotipo. Si nos resumimos, tenemos soluciones que son totalmente modulares y evolutivas, de tal manera que, por ejemplo, podemos comprar un láser dentro de un puesto de trabajo, pero con el tiempo la carga de trabajo o la necesidad de marcaje es más importante. Ese láser que hemos comprado como puesto de trabajo lo quitamos y lo integramos en una línea de fabricación, o el mismo puesto de trabajo lo cogemos y lo integramos en la línea de fabricación. Es una fabricación europea. Todos nuestros productos están fabricados en Francia. Es una fabricación segura. Si vemos en los 2 últimos años, tenemos una tendencia donde empresas que hasta ahora marcaban de manera mecánica, principalmente micropercusión, rayado, pantógrafo, pasan a querer marcar con el láser por motivos de estética, por motivos de rapidez. Pero algunas veces ese paso lo hacen a medias, porque la inversión es bastante importante y a lo mejor invierten en un láser chino que no tiene software propio, en un láser abierto puesto sobre una mesa columna, en clase 4. Son láseres que por una parte están limitados, son láseres que no son evolutivos y sobre todo son láseres que no son seguros. ¿Se puede utilizar un láser en clase 4? Sí, pero tiene unas medidas de seguridad que son muy restrictivas y por la experiencia que tengo en el 90% de los casos de los láseres que funcionan en clase 4 no cumplen normativa. El operario tiene que llevar gafas, las tiene que llevar siempre, al principio, al final, a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, y muchas veces cuando vuelvo a ver cuando veo láseres en clase 4, lo que veo son operarios que no llevan las gafas porque son incómodas, porque tienen el que está el verde o que está el naranja, y la excusa que me dan es que en el momento del marcaje no miran el marcaje, no miran el láser, pero no cumple con la normativa. De la misma manera, un láser en clase 4 tiene que estar totalmente aislado, donde solo puede ver el marcaje el operario y con gafas. Generalmente no, la normativa indica que ese láser tiene que estar en una sala cerrada y opaca, donde la puerta al momento de abrir está conectada al láser de tal manera que si abrimos la puerta de la sala cuando el láser está marcando, corta el marcaje en ese momento. Por desgracia vemos muchas instalaciones de láser en clase 4 y que no cumplen normativa. Por mi experiencia, casi ninguna. Si seguimos con los argumentos de nuestros láseres, son láseres que tienen una amplia gama de puestos de trabajo. Son láseres que tienen una conectividad muy amplia, sobre todo cara a la integración. Recuerdo, se comunica por TCP de manera bidireccional con el PLC. Puede conectarse vía Profinet, vía Ethernet IP, vía RS232, vía entradas-salidas. Tenemos un abanico importante de opciones que hacen que el láser pueda hacer lo básico y pueda hacer lo más complicado. Tenemos láseres con puesto de trabajo ergonómico que piensa siempre en la comodidad del operario. Los ejemplos prácticos que vemos, veis un poco cómo está hecho, por ejemplo, el LW2. Láseres que están de gran definición, con calidad de marcaje, donde se busca la calidad del conjunto. Nuestra postventa es local. En España tenemos postventa, tenemos técnicos en Madrid, en Barcelona y tenemos técnico en Oporto, en el caso de Portugal. Nuestro soporte, por la fabricación de los láseres y el soporte que soportan nuestros técnicos está en Francia. Por lo tanto, muy, muy cercano a nuestra estructura local. Y sobre todo,
una gran experiencia en la trazabilidad industrial, ya que hablamos de láseres industriales, pero también en los láseres del grabado profesional. Estamos presentes desde hace 50 años. Pasamos a los ejemplos prácticos y mientras que me preparo, paso el turno de palabra a mi compañera Ana. Ahora Jaime va a grabar con el láser fibra y el LV2 Touch varias piezas de distintas alturas y de distintos materiales. Si estás listo, Jaime, adelante. Gracias, Ana. En la presentación hemos visto las diferentes tecnologías láser, las diferentes aplicaciones, los diferentes accesorios y los diferentes puestos de trabajo en clase 1. Aquí tenemos uno de ellos, la Workstation LW2, que es un puesto de trabajo muy compacto y el que más vendemos. Sus medidas aproximadamente son de 80 centímetros de altura y en base tenemos 60 por 60. Hago la puesta y tenemos aquí un láser fibra y como veis tenemos una zona de marcaje de trabajo bastante amplias. Vamos a intentar marcar 4 piezas de materiales diferentes y de formatos diferentes y de alturas diferentes para que veamos todas las posibilidades de esta workstation. Empiezo con una pieza de plástico cualquiera. Llevo la puesta. Todos los trabajos que vamos a hacer están ya descargados en la unidad de control. Hago como si yo fuera un operario y paso a marcar. Hemos acabado de marcar y este es el resultado que hemos tenido. En concreto, esta pieza me parece que mide 60 milímetros de altura. De la pieza en plástico vamos a pasar a una pieza de aluminio anodizado azul, que tiene un espesor de 2 milímetros. Empiezo por abrir el trabajo que ya tengo memorizado y que lo he puesto como Webinar 2. La altura se puede ajustar automáticamente, pero para que podamos ver cómo es el desplazamiento del cabezal, lo hago de manera manual. Aquí el cabezal se ha colocado para marcar una pieza de 1 milímetro. Coloco la pieza. Al momento de colocar la pieza, a lo mejor no lo veis de tan lejos, pero tengo un cuadrado rojo que me indica la zona de marcaje. Tiro la puesta y paso a marcar. Una vez acabado, hago la puesta y este sería el resultado en el aluminio anodizado. Alfanumérico, logotipo y data matrix. Mi tercera pieza es una pieza de automoción, es una pieza de una puesta de coche donde voy a hacer un marcaje de trazabilidad en la parte interior. Como veis, es una pieza bastante voluminosa. Por fortuna, esta workstation tiene mucho área de trabajo y lo que voy a hacer es abrir mi tercer trabajo, que he llamado Webinar 3, y lo voy a colocar a la altura para marcar esta pieza. Solo se sube un poquito. Igual que antes, tengo un cuadrado rojo que me indica dónde voy a marcar. Estoy buscando un sitio correcto. Muy bien, perfecto. Vale, aquí mismo puede ser. Estoy un poco al límite de la pieza, pero allá vamos. Llevo la puesta
y marco. Abro la puerta y aquí tengo el resultado. Lo enseño con el dedo. A ver si se puede ver mejor. Ahí yo creo que se ve. Estoy jugando con las luces de las cámaras. Bueno, luego os hago una vista más cercana con la cámara. Paso a una cuarta pieza. También es una pieza bastante voluminosa. Es una pieza de automoción, el disco de freno de un coche. Igual que antes, hago la ficha correspondiente, en este caso el webinar 4, y le doy una altura a esta pieza. Igual que antes, tengo una zona de color rojo que me permite saber dónde tengo que colocar la pieza para marcarla. Cierro la puerta y le doy a marcar. Así. Estamos trabajando un poco más porque tiene bastante marcaje y sobre todo es acero al carbono. Aquí tenemos el resultado. A ver si esta vez sí llegamos a enfocarlo bien. Vale. Por lo tanto veis que tenemos un alfanumérico y un data matrix. Para quitar el reflejo de la pieza lo que he hecho es un barrido para que el marcaje se vea mejor que sobre la pieza en sí mismo. Con ello hemos visto 4 marcajes de materiales diferentes, de formatos diferentes y de alturas diferentes. El operario lo único que ha hecho es abrir la ficha y marcar. Muy bien, Jaime. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, como habéis visto, Jaime ha marcado 4 piezas distintas. Es verdad que teníamos la cámara un poco lejos, entonces para enseñaros cómo sería el marcaje dentro de la máquina, ayer estuvimos haciendo unas grabaciones y os vamos a mostrar un vídeo donde se ve perfectamente el grabado dentro de la máquina. Aquí pasamos a una pieza de aluminio anodizado. Os recuerdo que la cámara está dentro de la workstation para que podáis ver perfectamente el marca. Y tenemos la pieza de plástico muy voluminosa. Entonces lo que vemos ahí es una pieza de gran volumen y que entra totalmente en la workstation. Lo que estoy haciendo ahora es un barrido. Este barrido lo que permite es quitar el brillo de la pieza.
Aquí vemos el resultado del marcaje. El cuadrado rojo es donde vamos a marcar, ya lo hemos hecho, y lo que hemos visto es un marcaje con un barrido de fondo para quitar el brillo de la pieza. Muy bien, pues ya hemos terminado con los ejemplos prácticos. Ahora, si os parece, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el periodo, bueno, los minutos que vamos a dejar de cualquier duda o pregunta que tengáis. Nos las podéis hacer si queréis escribirlo en el chat. Yo, si quieres, te voy a hacer una, Jaime, mientras la gente se anima a hacer otra pregunta. Por favor. ¿Qué tipo de mantenimiento requieren estas máquinas? Porque no hemos hablado nada de mantenimiento. El mantenimiento de los láseres es principalmente limpieza, es decir, el láser en sí mismo no tiene consumible, no tiene mantenimiento específico, pero sí hay que tener, por una parte, las lentes o las focales limpias. Esto es como las gafas. Si las gafas están sucias, vemos mal. Pues igual, las lentes tienen que estar limpias para que el marcaje tenga su máxima eficacia. Y por otra parte, los láseres están ventilados por aire, por lo tanto, hay que de vez en cuando limpiar las rejillas de ventilación para que la acumulación de suciedad no obstruya el paso del aire. Aparte de eso, no tiene más mantenimiento. Vale, pues no sé si hay alguno más que se anime a hacer alguna pregunta. De todas formas, no pasa nada. Como al final de la presentación vamos a poner nuestros datos y también recibiréis un correo electrónico donde tendréis nuestro teléfono, nuestro email, etcétera. Y siempre nos podéis plantear cualquier duda que tengáis por email o por teléfono y las contestaremos sin ningún problema. Y encantados. Bueno, quería deciros también, recordaros que tenemos un canal de webinars de Grabotec, de todos los webinars que hemos estado haciendo desde marzo, que son bastantes ya. Hemos hablado de máquinas de grabado, hemos hablado de los accesorios, de las funciones y opciones específicas de los software de grabado, aplicaciones para todo tipo de sectores. Entonces, os invito, si queréis, a visitarlo para que, porque a lo mejor encontráis algún webinar que os puede resultar interesante. También os enviaremos en el email de la grabación el link para que podáis acceder al canal de webinars. Y finalmente, aquí tenéis nuestros datos. Estamos en Madrid, en Barcelona, en Pamplona y también en Oporto, en Portugal. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, donde solemos publicar información bastante a menudo de tanto de productos como de aplicaciones, eventos que organizamos, podéis, webinars que también que realizamos, etcétera. Y simplemente comentaros que si alguno de vosotros quiere realizar alguna demo en directo, no hay ningún problema, nos podéis enviar muestras vuestras. Os hacemos pues a través de Teams, os podemos hacer una vídeo donde vosotros mismos podéis ver cómo puede resultar el grabado de vuestras piezas. Efectivamente, desde hace 6 meses vivimos una situación sanitaria que nos complica a menudo el desplazarnos para hacer una demostración. Ya estamos acostumbrados a hacer demostraciones vía Team o vía WhatsApp para que los clientes puedan ver concretamente cómo funciona la máquina con su necesidad. Sí está bien que lo podamos hacer sobre vuestras piezas, porque así veis realmente cómo quedaría y sobre todo cómo lo hacemos. Y no solo el resultado sobre la pieza, pero también el proceso de hacer una plantilla, de marcarla, de guardarla en memoria y de reutilizarla, ¿no? Por lo tanto, en esta situación sanitaria que es muy desagradable para todos, la demostración telemática está siendo un medio de enseñar nuestros productos.
Bueno, pues damos por finalizado el webinar. Espero que os haya interesado a todos y muchísimas gracias por asistir y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias. Adiós.